Pocos minutos para mucho contenido. Buenas tardes, señor ministro, qué gusto saludarlo. Nos hizo usted un anuncio ultra positivo y por fin esperanzador esta mañana al anunciar que va a cambiar la política respecto a los radares en las carreteras, no solo su ubicación, que no están hechos tanto para extraer recursos de la gente como para prevenir y combatir el exceso de velocidad. Explíquenos cómo llegan a esa conclusión y qué van a ser los correctivos. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Un gusto inmenso en saludarle, saludar a usted, a quienes le acompañan en Radio Centro y, por supuesto, a su directa audiencia. Carlos, ¿cuál es la base de esta propuesta que hoy hemos lanzado? Los radares tienen una función fundamental y esta función es preventiva, para nada recaudatoria. Bajo este principio hemos dado ciertas directrices para que definitivamente la gente, los ciudadanos, el ciudadano común, maneje por las vías ecuatorianas con la seguridad de que pues va a recibir una ayuda con la implementación de radares, más no que van a ser los radares los que generen multas y multas para los ciudadanos ecuatorianos. Y en este aspecto, pues, debo decirle, entre otros temas, que los dispositivos los radares o los dispositivos tecnológicos deberán justificarse de manera técnica, puesto que deben instalarse en los puntos de mayor siniestralidad. Por otro lado, todo espacio, zona de control en el que se instale debe contar con la señalización horizontal y vertical, tanto en el punto de control como antes del mismo. Igualmente, Carlos, entre otros temas, únicamente se permitirá la instalación de medios tecnológicos que se encuentren debidamente homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. Qué bien, señor ministro, qué bien. Entre otros puntos, Carlos. Por fin, qué bien. Las dos cosas que usted acaba de decir. Ubicarlo donde técnicamente sea recomendable o más recomendable porque ahí es mayor el peligro de exceso de velocidad. Y lo otro, la idea no es caer en una trampa. Por lo tanto, hay un letrero preventivo antes que le advierte a alguien, miren, hay un radar y luego, si a esa persona le importa un carajo o simplemente no vio el aviso, ya cuando pase por el radar, si no desacelera, le tocará pagar la multa o sufrir las consecuencias de la infracción o si no lo ve. Esa es la lógica de esto. Ahora, hubo varios casos de abusos recientes, uno de ellos en Ambato, uno que queda en las afueras. Yo no sé si ese radar era de la Autoridad de Tránsito local o del Ministerio de Transporte. Lo cierto es que cerca de 280 millones de dólares ha recolectado, entre comillas, cobrado en 5 años. Y otro de la vía de Quito, de la Simón Bolívar al aeropuerto, en Tababela, kilómetro 11, que estaba reiteradamente dañado y que, sin embargo, mal calibrado, quiero decir, cobraba la autoridad, en este caso sí, municipal, las multas que se dieron. Usted solamente va a tener jurisdicción en los radares a cargo de la CTE en carreteras, o esta política va a obligar a los organismos seccionales a imbuirse en ella. Carlos, los organismos seccionales tienen que cumplir con las disposiciones de la nueva ley de tránsito, de tal manera que en cuanto a estos instrumentos tecnológicos o radares, tendrán que ir informando mensualmente a la Agencia Nacional de Tránsito sobre los resultados de su implementación. Esto quiere decir, evidentemente deberá bajar la siniestralidad, deberá sobre todo ser preventivo y no recaudatorio, de tal manera que estas directrices vamos a enviar a los GATS y a las entidades encargadas del control para que asuman de manera urgente pues las mismas. Estamos seguros que las acogerán porque esto es atender, Carlos,
un pedido de la ciudadanía que usted muy bien lo acaba de informar. Este momento aquí han llegado cientos de denuncias y esas denuncias tenemos que acoger. Qué bien, ok, ya era hora. Lo otro, han llegado también cientos de denuncias sobre la corrupción que persistía en la CTE. Usted está haciendo un proceso de renovación y de limpieza. ¿Cuánto ha avanzado en eso y en qué dirección? Bueno, es público ya la nominación de la general Sandra Cornejo como prefecta de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Carlos. La semana pasada ella asumió el control ya de la CTE y desde luego no solamente nos vamos a contentar con la renovación de la cabeza, también la estructuración tiene que darse, o la reestructuración tiene que darse. El día viernes inauguramos los nuevos locales de la CTE, pero esto es solamente un carapacho. Lo fundamental, Carlos, es de que estas instalaciones den, desde luego, comodidad a la CTE, pero lo fundamental es de que una nueva época inicia, una época justamente de manejo transparente, un manejo en función de las demandas Bien. ciudadanas, más no tratando de extorsionar a nadie. Estamos con Marcelo Cabrera, ministro de Transporte, él fue alcalde de Cuenca, elegido legislador, dejó su dignidad o su curul para asumir esta responsabilidad, 17 horas 19 minutos. Entre esas nuevas instalaciones que inauguran el viernes, ¿están la de Samanes aquí en Guayaquil? Justamente me refiero a la de Samanes, Carlos. Ok, lo otro, como usted sabe, nuestra base es San Borondón, vino una vez, vendrá otra. Aquí hay una urgencia, que es que el Ministerio de Transporte pueda dar la concesión o la competencia que se debe tener sobre la vía central, que realmente no es una avenida, aunque eso lo parece a lo largo de todo este cantón, sino una vía a cargo de ustedes de 5 carriles por lado. Y el problema siempre fue, en el caso desde que usted fue ministro, no la falta de voluntad, sino los recursos, porque junto con transferir la competencia, tienen ustedes que transferir los recursos para el manejo de esa vía. No son una multimillonada que digamos, el municipio de San Borondón pone con frecuencia, sin que ustedes lo pidan, $800,000 para repavimentación, $1,500,000 para pavimentación, porque si no la regla, primero aumenta la siniestralidad y segundo, aquí lo incendiamos. ¿Cuándo pueden ustedes completar ese proceso? Inmediatamente, Carlos, lamentablemente, le digo, se dio un cambio del subsecretario de infraestructura aquí en el EMETOP, pero el informe favorable a la petición del alcalde de San Borondón está listo, de tal manera que nos vamos vamos a procurar que esta transferencia sea en el menor tiempo posible. Desde luego nos pondremos de acuerdo en los mejores términos, pero quiero aclarar que definitivamente los organismos como las municipalidades tienen absoluto derecho de manejar bajo sus competencias todo lo que les pertenece. En esta consideración, esa vía es del municipio de San Borondón. Ok, ¿viene usted para la inauguración de las nuevas instalaciones de la CTE en Samanes del viernes? Estuve presente, Carlos, efectivamente. Ok, vamos ahora a lo otro. ¿Ya lograron ustedes un acuerdo preliminar con los transportistas de ese estudio que se hizo y demoró tanto, pero ha generado bastante consenso respecto a cómo focalizar el subsidio del transporte? Lo anunciaron hace una semana y se han pasado una semana los transportistas en consultas. Al día siguiente, los urbanos de Guayaquil les dijeron que no va más con ellos. Los taxistas también han reclamado por no ser incluidos. Y el hecho de que en 7 categorías o algo así ustedes apenas beneficien a 2, a los transportes interprovinciales y a los transportistas urbanos. No existiendo consenso, ¿en algún momento se va a implementar esto o habrá una nueva fase de negociación? Carlos, la propuesta es focalizar el subsidio al transporte
para el transporte público. ¿Cuáles son los que integran el transporte público? El transporte público urbano y el transporte público inter e intraprovincial. Las otras categorías, como el transporte de carga pesada, transporte liviano y mixto, transporte escolar e institucional, transporte de taxis, transporte turístico y transporte de tricimotos, representan el transporte comercial. Recuerde usted, Carlos, que en el transporte público se moviliza aproximadamente el 70% de la población, mientras que en transporte como el taxi, por ejemplo, no va más allá de un 3 al 4%. De tal manera que lo que pretendemos es focalizar en lo que tiene que ver con el transporte público, pero crear compensaciones para todas las demás ramas del transporte. Y quiero decirle que hemos estado todos estos días, viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el día de hoy en reuniones permanentes. Cierto que hay aún algún tema que tendrá que ventilarse en la reunión ya en donde esté el señor presidente de la República, que será el próximo jueves a las 10 de la mañana. ¿Jueves de esta semana se refiere usted a próximo o de la semana entrante? Este jueves, Carlos, no va más allá de este jueves. Ok, eso es al día siguiente de nuestra entrevista de mañana en vivo con el presidente Lasso, 9 de la noche a 10:30 de la noche desde Carondelet para TC Televisión. Le consultaré este tema, entre otros, sobre la base de lo que usted me acaba de decir. Ingeniero Marcelo Cabrera, cuando venga me avisa para que lo podamos crucificar en la cabina 2 horas y no 10 minutos. Carlos, siempre a sus órdenes. Para mí es un gusto enorme compartir con usted en su programa, y cuando sea menester, por favor, estoy a su entera disposición. Quiero agradecerle por la entrevista y recordar que este país eligió el encuentro de ideas y de diálogo, y eso es lo único que nosotros llevamos adelante en función de los altos intereses del país. Señor ministro, mantenga su talante. El talento no le va a hacer falta. Mantenga su talante. Se viene una tormenta, pero hay que aprender a navegarla. Así es, Carlos. Lo vamos a hacer con la mayor claridad, con la mayor transparencia y siempre llevando los principios de que el servicio público es un servicio entregado a la ciudadanía, a la colectividad. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte, exalcalde de Cuenca y legislador electo. Muchas gracias. La pregunta de hoy es, ¿está